Señor les bendiga, mis amados hermanos, cada uno de ustedes tenga muy buena noche. Le damos gracias al Señor por este tiempo tan precioso que nos da para estudiar su palabra. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración y así podamos estudiar la palabra del Señor y lo que Él ha preparado para nuestras vidas esta preciosa noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu misericordia. Gracias, Papito Santo, por este tiempo tan hermoso que nos das para poder estudiar tu palabra, para aprender, Señor, y conocer, Papito Santo, acerca de los misterios de la misma, bendito Salvador. Te pedimos en el nombre de Jesús que nuestro entendimiento sea aumentado y que nuestro conocimiento, Papito Santo, también en el nombre de Jesús, y venga la revelación de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero seguir hablando, mis amados hermanos, acerca de las 7 trompetas. La semana anterior estuvimos mencionando algunas de ellas y quisiera hacer un resumen acerca de lo que son las 7 trompetas. Podemos ver en la palabra, mis amados hermanos, al sonar la primera trompeta, la Biblia nos muestra que granizo y fuego mezclados con sangre son arrojados a la tierra. Se quema la tercera parte de la tierra. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, mis amados hermanos, específicamente en Éxodo capítulo 9, versículo 23 al 26, el uso del granizo y del fuego se empleó cuando llegaron las plagas a Egipto. Esto llama la atención porque nosotros vamos entendiendo, según lo que hemos estado estudiando y hemos estado viendo en la línea escatológica, que las trompetas que ya fueron sonadas, y nos va a aparecer ahí en el esquema, nos aparece la primera, la segunda, la tercera trompeta y la cuarta. Ahora, cuando nosotros vemos este esquema y continuamos estudiando lo que hemos estado viendo acerca de las trompetas, vemos, mis amados hermanos, que cuando la primera trompeta es sonada, el granizo y el fuego son mezclados. Ahora, de esto estuvimos hablando la semana anterior y podemos ver, mis amados hermanos, que lo que ha de suceder en este tiempo es parte de la ira acumulada, dice la Biblia, para el día de la ira. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 5. Los depósitos de granizo ya están preparados para el tiempo de la angustia, según Job capítulo 38, versículo 22 al 23. Cuando nosotros vamos ya a buscar los fenómenos naturales, estos suceden, amados hermanos, cuando hay erupciones volcánicas y cuando el calor y el material incandescente que expulsan los volcanes alcanzan niveles atmosféricos que ocasionan precipitaciones de granizo. Nosotros podemos ir viendo a lo largo de la historia, y parte de eso estuvimos platicando la semana anterior, los diversos acontecimientos que se han dado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, en los fenómenos naturales. Incluso lo que ha estado sucediendo este año en España y las afecciones que ha llegado a tener en el caso del volcán que está activo en las Islas Canarias, en Las Palmas. Me llama la atención porque nosotros vemos esto y nos vamos dando cuenta, el color, dice color de sangre o sangre son arrojados a la tierra y se quema la tercera parte de la tierra. ¿Cuántos de estos acontecimientos se han dado y cuántas catástrofes ha ocasionado el mismo daño atmosférico, mis amados hermanos, por los fenómenos naturales? Y a base de eso, también nosotros vemos la deforestación masiva que ha habido en el tiempo. Yo estuve investigando y solo el año pasado hay 23 acontecimientos de fenómenos naturales que se dieron, aparte de la pandemia. Los voy a leer en algún momento en la diapositiva, pero me llama la atención porque son cosas que ya fueron activadas y que ya se han estado dando. Son cosas que ya, hermano, a lo largo de la historia nosotros las hemos estado viendo y acontecimientos que han estado sucediendo. Cuando suena la segunda trompeta, dice que algo como una gran montaña ardiente en llamas es arrojada al mar. La tercera parte del mar se convierte en sangre, muere la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos son destruidos. Estuvimos viendo, mis amados hermanos, acerca de esto. Por ejemplo, cuando las aguas del río Nilo se convierten en sangre, nosotros sabemos
que esto fue parte de las plagas que vivió, en este caso, el pueblo de Egipto, y cuando el pueblo de Israel estuvo con ellos. 3 plagas vivió el pueblo de Israel juntamente con los egipcios, y todas las demás solo llegaron a afectar directamente a los egipcios. Pero llama la atención, mis amados hermanos, que todos los peces del río mueren. Eso lo vemos en Éxodo 17, versículo 17 al 21. Eh, También acá nos habla acerca de los barcos que han de ser destruidos, y mencionamos que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, al contabilizar las pérdidas de todo lo que había acontecido en la Segunda Guerra Mundial, se podía llegar a cuantificar que fue la tercer parte, hermano, de la tierra de lo que había sido destruido. La destrucción de los peces lo veíamos en el río Nilo, pero también nos damos cuenta que según el cambio atmosférico conforme se va dando, hay ciertos peces que viven a cierta temperatura y a cierta densidad del agua, y también, mis amados hermanos, depende de a qué altitud, en cuanto a su profundidad se encuentren, viven los seres marinos. Pero al darse el calentamiento global, hermanos, nosotros podemos ver cómo el agua se va enfriando en algunos lugares y la temperatura va cambiando en otros, lo que va ocasionando que los peces mueran, y que parte, no solamente los peces, todo lo que habita en el mar y está acostumbrado a cierta temperatura, pues al ver estos cambios atmosféricos, empiezan, mis amados hermanos, a morir, empiezan a ver ciertas circunstancias que empiezan a ver, y también nos damos cuenta cómo el hombre también contribuye al causarle daño a las especies. Entonces, llama la atención por el impacto con la atmósfera y lo que llega a provocar en este sentido. En la tercera trompeta menciona que una potestad que causa amargura desciende sobre la iglesia, para que no alcancen la gracia de Dios y no sean arrebatados. Esto estoy haciendo un resumen, pero si usted recuerda, menciona la palabra de Dios, se lo voy a colocar ahí en pantalla, que hay una estrella que desciende del cielo ardiendo como una antorcha, y que cae sobre la tercera parte de los ríos, sobre los manantiales de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo. Cuando nosotros vamos al significado, mis amados hermanos, del ajenjo, incluso estuvimos viendo que el ajenjo es una planta amarga y aromática, pero considerada como amarga. Vemos y estuvimos hablando acerca de la historia de cuando estalla o cuando se da el problema en la planta nuclear de Ucrania, de Chernobyl, de la radiación que emitió por 10 días y cuánto contaminó. Dice que a partir de que fue este acontecimiento, el 50% del área afectada, mis amados hermanos, en la región, aumentaron los casos de leucemia y de cáncer, pero también fueron afectadas las aguas. Incluso estuvimos mencionando que parte de lo que fue afectado estuvo ingresando a países como México, específicamente la leche, y muchos niños fueron afectados, mis amados hermanos, con cáncer y con leucemia. Durante este accidente nuclear, nosotros vemos que las contaminaciones se elevaron por todo el lugar, por el cielo, por la atmósfera donde este lugar se encuentra, fue afectado por la radiación que emitió, donde hubo lluvia que le llaman la lluvia ácida, porque mientras va cayendo la lluvia y la radiación que se emitió en nuclear, las gotas de la lluvia van cayendo, pero ya vienen con el ácido. Entonces, en el lugar donde cae, va contaminando tanto ríos, lugares aledaños europeos, y el viento, usted bien sabe que también va llevando, mis amados hermanos, el material que en este caso, al darse este acontecimiento nuclear, pues lo llevó de un lugar a otro, afectando a varios países aledaños a Ucrania. Esto lo estuvimos viendo y mencionando la semana anterior,
Y vimos también, mis amados hermanos, que entre la tercera y cuarta trompeta hay un movimiento que Dios envía que se llama la gracia. Si usted recuerda, la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y si algo ha descendido, es la gracia del Señor. Y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia, para que podamos acercarnos, para que podamos buscar el rostro del Señor y para que podamos, mis amados hermanos, en este tiempo acercarnos a Él y buscarle mientras Él pueda ser hallado. Cuando suena la cuarta trompeta, dice la Biblia, una potestad de tinieblas desciende sobre la iglesia para desviarla del buen camino, y los que son desviados, dice, no sean arrebatados. Cuando nosotros vemos, mis amados hermanos, acerca de la cuarta trompeta, y quiero mencionar acá, en el capítulo 8, versículo 12 y 13 de Apocalipsis dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. Entonces, nosotros vemos, según lo que estamos estudiando y según lo que estamos viendo, qué es lo que desciende. Y mencionábamos en algún momento que en el año 2000 hubo una lluvia de esteroides y de meteoritos que golpearon al planeta de Marte. No le afectó directamente, pero si eso hubiera sido en la Tierra, mis amados hermanos, cuánto hubiera ocasionado y cuántos problemas hubieran en algún momento llegado a suscitar al verse afectada. Si hubieran caído en la tierra, cuántos maremotos hubieran suscitado o cuántos tsunamis en algún momento hubieran llegado a acontecer. Y si hubiera caído, hermano, en cierta parte de la tierra, digamos, al momento de caer en una placa tectónica, ¿qué hubiera afectado y qué terremotos hubieran llegado a suceder? Llama la atención todo esto porque son señales en los cielos. Y la Biblia nos habla de que le prestemos señales a los cielos, a lo que ha de acontecer. Según nosotros lo vemos en Isaías capítulo 13, versículos 6 al 11. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros, mencionando, había dicho martes Júpiter, mis amados hermanos, pero es importante que cuando nosotros vamos estudiando esto, cuando nosotros vamos viendo los acontecimientos que se han dado, llama la atención que del año 2000 a la fecha se han dado ciertos cambios atmosféricos y ciertos fenómenos naturales que antes no se habían llegado a dar. Por ejemplo, en el 2004, si usted recuerda, se da el tsunami. Anteriormente nosotros habíamos escuchado de maremotos, pero cuando llegamos a ver lo del tsunami y la magnitud que esto ocasionó, el daño, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que a medida del paso del tiempo, cada fenómeno natural que se viene dando es más fuerte. Incluso hablábamos que en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se da la bomba atómica, este evento puede asociarse con explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Cuando se suscitó la Segunda Guerra Mundial y fue a tal magnitud el daño, mis amados hermanos, que cuando usted ve las fotografías, incluso películas que se han dado acerca de este acontecimiento, mencionan y se puede ver cómo se forma una como gran montaña, que en algún momento este daño creado por el hombre, pero atmosféricamente, produce un daño también en la tierra y también crea daños tanto en el panorama terrenal como en el mar, pero lo que más llama la atención es que también se producen fenómenos naturales por producto de este acontecimiento.
Entonces llama la atención porque todo esto ha venido a afectar a la tierra. Y quizás lo que en algún momento veíamos como lejano, ahora lo vamos viendo más cercano. Como el hombre, las armaduras que va teniendo, mis amados hermanos, son, y que usted puede verlo, cuántos países tienen ya armas nucleares. Y su armamento incluso puede llegar, al momento de estallar todas estas bombas, pudieran llegar a destruir en su totalidad la tierra. Por eso es importante que nosotros conozcamos. Viendo esto, yo estuve mencionando también acerca de lo que es el anillo de fuego. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, mis amados hermanos, escuchamos acerca de lo que ha de acontecer, pero en el anillo de fuego vamos viendo cómo cada volcán se va conectando. Yo no sé si usted le ha prestado atención a que, por ejemplo, se menciona tal volcán que tenía 50 años de no funcionar. A partir de que se activó otro volcán, empezó nuevamente a tener actividad volcánica. Llama la atención y por eso colocaba la imagen para que nosotros veamos qué es lo que se le conoce como anillo de fuego y el área que es afectada específicamente y qué pasaría si todos los volcanes se llegaran a conectar, qué daño podrían llegar a ocasionar. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, nos lleva a pensar realmente en qué parte nos encontramos o dónde estamos situados y cuándo es la venida del Señor. Eso es lo que quiero que le prestemos atención. Por eso menciono el resumen de las 4 trompetas, mis amados hermanos, para que nosotros conozcamos dónde nos encontramos, para que nosotros sepamos muy bien dónde estamos. Y si usted se recuerda, ahí en la línea escatológica yo he mencionado, nuevamente lo vamos a colocar en pantalla, porque al estudiar, cuando suene la 5ª trompeta, la iglesia ya no está. La iglesia ya se tuvo que ir arrebatada. Y entendemos que empieza el periodo pretribulacionario. Cuando suena la 6ª trompeta, ya nosotros vamos viendo y lo que conocemos como tribulación. Y cuando suena la 7ª trompeta, es lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Entonces, importante conocer las trompetas, importante saber en qué momento van a ser sonadas, pero también es necesario que conozcamos que de las 4 que ya fueron tocadas, ya los acontecimientos ya se han dado y que, mis amados hermanos, ya estamos en un tiempo, en un periodo donde la venida del Señor está próxima, la venida del Señor está cerca. ¿Qué es entonces la quinta trompeta? Voy a colocar el resumen y vamos a ir explicando la 5ª, la 6ª y la 7ª. Dice que entre la 4ª y la 5ª trompeta se agiliza el descongelamiento, se va la novia del Señor en el arrebatamiento y está por terminar el periodo pretribulacionario. Acá nosotros nos damos cuenta que el águila va volando y menciona 3 ayes, ay, de los que moran en la tierra. Cuando esto sucede, acá en la 5ª trompeta dice, es abierto el pozo del abismo y salen seres híbridos que hieren a los hombres por 5 meses. Cuando esto acontece, el primer ay ya pasó porque ya se fue la novia y se terminó la pretribulación. Ahora, ¿qué es entonces, mis amados hermanos, la 5ª trompeta? Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 12 dice, el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Cuando el 5º ángel toca la trompeta, mis amados hermanos, y por eso colocaba el resumen anterior, llama la atención el descongelamiento que hay sobre la tierra. Y si usted se ha dado cuenta,
hay estudios incluso que mencionan que el descongelamiento de los dos polos se va a dar específicamente en el año 2031-2032. De eso llama la atención, debido al calentamiento global que existe, debido a la tala de árboles que hay, debido a los cambios atmosféricos que hay en la Tierra, debido a cada uno de los fenómenos que se han estado dando en estos últimos tiempos. Tanto la deforestación, mis amados hermanos, como los bosques que son incendiados por medio del calentamiento global. Asimismo, la contaminación que es provocada por el hombre. Entonces llama la atención porque cuando nosotros vamos a buscar acerca del calentamiento global, nos vamos dando cuenta que ya has acelerado el proceso. Entonces ya está próximo o está por suceder. Llama la atención porque cuando menciona esto, dice, cae una estrella. Quiero que veamos este comentario. Esto alteraría el eje terráqueo y produciría cambios inmediatos, entre los cuales podemos citar la aceleración del deshielo polar. Esto permitiría que las puertas del abismo fueran abiertas en su totalidad, considerando que el abismo se localiza bajo el agua congelada de los polos. Lo podemos ver en Job capítulo 38, versículo 30. Dejaría en libertad a todos los seres que se encuentran aprisionados en ese lugar. Estos seres pertenecieron a una creación anterior, los cuales fueron producto de una manipulación genética, razón por la cual Dios los encerró en el abismo, sellándolos primeramente con tinieblas y posteriormente con hielo. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, Job 38, 30. Si usted recuerda, y esto lo citábamos la semana anterior, este versículo dice en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1. Pero ya en el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es, si ya Dios había creado los cielos y la tierra, ¿qué fue lo que ocasionó ese desorden? ¿Por qué llegó ese desorden? Y nuevamente mencionar por qué estaba vacía la tierra. Esto es lo que llama la atención y por eso para entender esto, mis amados hermanos, hay que pedirle mucho al Señor que nos mande la revelación de su palabra y el entendimiento para que podamos comprender acerca del estudio escatológico. Llama la atención porque cuando esto sucede dice que salen seres que le van a causar daño a los hombres por 5 meses. En el esquema o en el resumen que tenemos ahí, dice que hieren a los hombres y que cuando acontece este evento, el primer ay ya pasó, porque ya se fue la novia. Dice, y se terminó la pretribulación. Entonces, suena la quinta trompeta. Son manifiestos estos acontecimientos, pero nuevamente regresando a la línea escatológica, yo quiero que le preste atención, mis amados hermanos, cuando el águila va volando, ya la iglesia ya fue arrebatada. Ya la iglesia ya no está. Por eso es importante que nosotros le prestemos atención al estudio, pero también conozcamos los tiempos en los que estamos. Mucha gente se ha preocupado por la pandemia, hemos sido afectados, en lo personal yo fui afectado por la enfermedad, bendito sea el Señor, acá estoy, y parte de lo que yo le pedí al Señor es que Él me permitiera poder explicar y que me permitiera poder, mis amados hermanos, enseñar todo lo que es este cronograma, todo lo que compete a la línea escatológica. Y para ello, el estudiar tanto a Ezequiel, tanto a Daniel, hombres a los que el Señor les empezó a hablar acerca de lo que iba a suceder y de lo que iba a acontecer, y cómo al apóstol Juan, ya en la isla de Patmos, le envía la revelación de los acontecimientos del tiempo del fin. Entonces, viendo todo esto, la pregunta ahí sería, ¿será que usted desea quedarse? ¿Será que realmente nosotros quisiéramos vivir cuando todo esto acontezca? ¿Realmente quisiéramos que esto pase? Hablaba con el hermano Juan David antes de la transmisión y me comentaba de un iceberg que se ha estado separando del polo norte.
Y las dimensiones que tiene este iceberg es quizás de más grande de una de las ciudades de Estados Unidos. Al darse descongelamiento o el deshielo en su totalidad, mis amados hermanos, eh, ¿cuánto subiría la tierra en cuanto al agua? ¿Cuánto llegaría a subir el agua al nivel de la tierra? Y en algún momento, ¿qué pudiera ocasionar? ¿Qué inundaciones o qué lugares podrían desaparecer? Esto es lo que se provocaría. Por eso yo le mencionaba y le decía acerca de lo que ha sucedido solo el año pasado, 23 acontecimientos en cuanto al cambio climático. Empezamos con el 1 de enero. En la capital de Indonesia, Yakarta, 66 personas perdieron la vida en inundaciones y deslizamientos de tierra causado por fuertes lluvias. Aproximadamente 173,000 personas fueron reubicadas debido a estas lluvias o a estas catástrofes. 12 de enero del 2020, cerca de la capital de Filipinas, Manila, 39 personas murieron debido a la erupción del volcán Taal, uno de los volcanes más activos del país. El número de los evacuados de la zona del desastre superó a los 82,000. 25 de enero, solo en el mes de enero lo que aconteció. Las inundaciones y deslizamientos de la tierra provocados por fuertes lluvias en el sureste de Brasil cobraron la vida de 66 personas. El número de personas que quedaron sin hogar debido a las inundaciones y deslizamientos de la tierra superó los 35,000 en el país, que ha visto las lluvias más fuertes de los últimos 110 años. A esto es a lo que hay que prestarle atención. ¿Cuánto tiempo no sucedía y en cuánto tiempo, en un corto plazo, ha estado llegando a suceder? 13 de abril del 2020, tormentas y huracanes afectaron a los estados del sur de los Estados Unidos, dejaron 19 muertos y a cientos de casas y edificios dañados. Al menos 150 millones de personas se vieron afectadas por el mal tiempo. Más de 860,000 personas quedaron sin electricidad debido a los aguaceros y posteriores huracanes que afectaron a 11 estados del país. Yo no sé si usted se recuerda que tiempo anterior hubo un eclipse que cuando pasó por, bueno, en realidad fueron dos, pero en realidad pasaron por Estados Unidos marcando una X. Esto llama la atención, porque cuando un eclipse lunar pasa en una región, mis amados hermanos, va marcando algo que va a acontecer en el lugar. Pero cuando se da una tétrada o la luna sangrienta, es algo que está marcando específicamente el Señor para el pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que llama la atención acerca de los eclipses y acerca de las tétradas. Porque cuando vienen a marcar las tétradas, se vienen a marcar tiempos específicos para Israel. Y cuando se marcan los eclipses, dependiendo del lugar donde pasen, hermano, hay juicios que llegan para el lugar en sí. 23 de abril del 2020, una tormenta que afectó la región del sureste de Estados Unidos, dejó 7 muertos en 3 estados del país. Dice acá, más de 150 personas quedaron sin electricidad debido a la tormenta de Texas en el estado de Georgia. 29 de abril del 2020, en Kenia, dice, 219 personas perdieron la vida debido a inundaciones y a deslizamientos de la tierra provocados por fuertes lluvias. Más de 100,000 personas en el país tuvieron que reubicarse por el desastre. 1,586 casas se inundaron. Las autoridades afirmaron que 3,300 terrenos agrícolas fueron afectados. Eso es lo que llama la atención. Y viendo lo del iceberg, mis amados hermanos, el más grande del mundo, que se desprendió de la Antártida, llama la atención porque este trozo de hielo dice que es 80 veces más grande que el tamaño de Manhattan. Para ponerlo en otros términos, es más grande que la isla de Mallorca en España. Son noticias
que están aconteciendo, son noticias que se están dando en este tiempo, pero que es importante que nosotros vayamos conociendo qué es lo que va suscitando. Continuemos, 7 de mayo del 2020. En Ruanda, 65 personas murieron en inundaciones y deslizamientos de tierra causados por fuertes lluvias. En 6 provincias afectadas por las inundaciones, 5 puentes fueron destruidos y se inundaron a cerca de 100 casas. 8 de mayo del 2020, 2 personas murieron y 33 resultaron heridas en un terremoto de magnitud de 5.1 que tuvo lugar en Teherán, la capital de Irán. 19 de mayo del 2020, 4 personas murieron en un terremoto de magnitud de 5 en el sur de China. 21 de mayo, solo es mayo, y me llama la atención por todos los acontecimientos que se dan. Dice, en las zonas costeras de la India y Bangladesh, 97 personas perdieron la vida debido al huracán Amphan, considerado como uno de los huracanes más grandes que afectaron la región en los últimos años. Debido al desastre 500,000 personas, menciona acá, dice, en Bengala Occidental y más de 100,000 personas en Odisha fueron evacuadas. En refugios, aproximadamente 3 millones de personas fueron evacuadas en India y Bangladesh debido al huracán. 18 de junio del 2020. Al menos 200 personas murieron en inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en Nigeria. Alrededor de 160,000 personas se vieron afectadas por estas y miles de personas quedaron sin hogar. También se inundaron decenas de miles de hectáreas de tierras cultivadas. 4 de junio, en la región de Kyushu, en el sureste de Japón, 63 personas perdieron la vida en inundaciones y deslizamientos de la tierra. En 10 estados del país, 92 arroyos y ríos se desbordaron. Las inundaciones provocaron el colapso de algunos puentes, la caída, dice, de árboles, colapso de carreteras y afectaron a miles de viviendas. Menciona acá, amados hermanos, y se realizó una evacuación de 1.3 millones de habitantes en Kyushu. La verdad, mis amados hermanos, llama la atención porque si le prestamos atención a esto, lo que más hubieron fueron inundaciones. A eso hay que sumarle los acontecimientos de la pandemia, pero a mí me llamó la atención porque cuando yo veo esto, lo que más se da son inundaciones. Y si pudieras colocar en pantalla, voy a mencionar solo por fechas, 13 de julio, 1 de agosto y 12 de agosto, si ustedes se dan cuenta, en diferentes ciudades, lo que hubieron fueron inundaciones. Voy a continuar. En el 15 de agosto en California 7 personas mueren por los incendios forestales, más de 100,000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y al menos 1,200 casas fueron reducidas en cenizas o a cenizas. 26 de agosto, inundaciones causadas por fuertes lluvias en el norte de Afganistán causaron la muerte de 150 personas. En Vietnam, 84 personas murieron en inundaciones y deslizamientos de la tierra causados por fuertes lluvias. 52,913 viviendas se inundaron en el país. 24.73 viviendas sufrieron graves daños. Más de 107,500 hectáreas de tierra cultivadas fueron afectadas y más de 461,000 bovinos y ovinos murieron. Menciona acá. 28 de octubre de 2020, en Vietnam, 35 personas murieron a causa del tifón Malov. Aproximadamente 56,000 casas fueron fuertemente afectadas en la región de Quang Nam debido al tifón, cuya velocidad alcanzó los 150 kilómetros por hora. Más de 40,000 personas fueron afectadas en sus hogares debido al suceso. De ahí vemos el 30 de octubre, mis amados hermanos, un terremoto de 7 grados de magnitud en el registro del mar de Egeo y afectó fuertemente a la ciudad turca de Esmirna.
y a la isla Samos en Grecia. 51 personas perdieron la vida, cerca de 900 resultaron heridas en Esmirna y en Grecia 2 murieron y 10 resultaron heridas. 4 de noviembre, aproximadamente 200 personas murieron en Honduras, Guatemala y Panamá y Nicaragua debido al huracán ETA, que azotó a estos países centroamericanos. Miles de casas resultaron dañadas debido a las fuertes lluvias, vientos provocados por el huracán, mientras que más de 100 hectáreas y puentes quedaron inutilizables. Y termino mencionando esto: 13 de noviembre del 2020, en Filipinas 67 personas murieron y 21 más resultaron heridas en inundaciones causadas por el tifón Bamco. Los daños a productos agrícolas por el desastre superaron los 24 millones y 25.852 de viviendas resultaron dañadas. 9 de diciembre, en el norte de Nueva Zelanda, 21 personas mueren por la explosión del volcán de Wakari. Llama la atención esto, y por eso solo suscité, no quise colocar todos los acontecimientos que han pasado desde el año 2000 hasta la fecha, porque nos llevarían y abarcarían mucho tiempo, pero llama la atención, mis amados hermanos, todo lo que ha llegado a acontecer solo al sonar, en este caso, 4 trompetas. Ya mencionamos lo de la quinta. La sexta menciona y dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar la tercera parte de la humanidad. Cuando nosotros vamos, mis amados hermanos, al estudio y le prestamos atención, siempre es afectada, la tercera parte de algo es afectada cuando son sonadas las trompetas. No mencioné las catástrofes que se han dado este año, solo mencioné la explosión del volcán en España, y se me había pasado por alto mencionar también el terremoto de Haití, por citar algunos ejemplos. Pero es importante que nosotros le prestemos atención para que conozcamos y entendamos todo lo que se ha estado dando. No solamente es la pandemia, no solamente es el cambio climático, y me llama la atención también porque en Estados Unidos, mis amados hermanos, el año pasado nevó en lugares donde antes no había nevado. Y hubieron casas que con los vehículos les pasaban corriente, o podían funcionar sus casas por medio de que el carro estuviera encendido, y poder así pasar energía. Y ahora lo que se está marcando nuevamente es que el invierno va a ser mucho más fuerte. Se van a dar cambios climáticos más fuertes. Acá, al leer la sexta trompeta, nosotros tenemos que ver que son cuatro ángeles. Menciona que el sexto ángel tiene una trompeta y suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Este río, cuando vamos a la Biblia, menciona que en antigua Mesopotamia atraviesa países como Turquía, Siria, Irak e Irán, y este río desemboca en el Golfo Pérsico. Los 4 países mencionados han sido involucrados en los últimos años en guerras. El primero fue Irán e Irak, y luego la guerra del Golfo, Turquía y Siria. Me llama la atención porque cuando nosotros vamos a la descripción de lo que menciona acá la Biblia, vemos en el caso de los seres que están relacionados con los 4 puntos cardinales. En cuanto a Israel, me llama la atención. Al oriente de Israel está China y Japón, al norte países como Rusia, al sur África y al occidente Europa. Pero acá ya menciona que la tercera parte de la tierra o de la población va a ser afectada. Esta cifra nos trae a la memoria la cantidad de miembros que posee el ejército chino, el cual cuenta con 200 millones de efectivos,
lo cual hace que el ejército más numeroso sobre la tierra. La Biblia, mis amados hermanos, menciona y narra que los reyes del oriente atravesarán el río Éufrates, que es el más largo de Asia Occidental. Esto lo vemos en Apocalipsis 16:12, lo que coincide con este evento descrito acá con la raza china, que va a ser afectada, según nosotros estamos eh, oyendo y leyendo, la tercera parte de la humanidad. ¿Por qué? Porque va a ser a los ángeles se les ha preparado la hora, el día y el mes y el año para que muera la tercera parte de la humanidad. Y culminamos con el séptimo sonido de trompeta. El ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, menciona acá, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Este evento conlleva el nuevo orden del sistema a nivel mundial, lo que originalmente fue creado por Dios, pero que a causa de la caída del hombre estuvo siendo usurpado por el enemigo. Eh, Quiero colocar nuevamente el resumen, porque acá en este último toque de la trompeta se unen los juicios de los sellos y de las copas y se desenlazan hasta destruir la tierra con los juicios. Esto concluye en el periodo de la gran tribulación, o 3 años y medio, o 1260 días, y se cumple el tercer año. Se anuncia la venida del Señor para tomar gobierno. Cuando nosotros hablamos acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de que Él viene a tomar con poder y con autoridad lo que a Él le pertenece, a retomar lo que es suyo, mis amados hermanos. Y es importante entonces que nosotros conozcamos y entendamos qué es lo que ha de acontecer. Termino leyendo este comentario. Dice: el sonido de cada trompeta generalmente trae destrucción de la tercera parte de algún elemento de la tierra, además de traer dolor a los que no tienen el sello de Dios en su frente. Apocalipsis 9:2. No tenemos necesidad de esperar los juicios, podemos escapar de ellos nosotros y nuestras familias. La manera es tener a Cristo en nuestro corazón y dar la talla espiritual que el Señor espera de cada uno de nosotros. Este es tiempo final. Consagrémonos por amor al Señor y no por miedo de lo que ha de venir sobre el mundo habitado. Esto es bien importante. No es que por temor yo me acerque al Señor, yo me acerco porque le amo, me acerco porque necesito de Él y me acerco porque sin Él, separados de Él, nada somos. Eso lo dice su palabra. Y al estudiar esto, mis amados hermanos, en el capítulo 9 de Ezequiel dice que pasó el ángel marcando a aquellos que se habían lamentado por las abominaciones que se cometían en el templo, y le dicen a él: ponle una señal en la frente a los que claman, a los que se lamentan y a los que gimen por las abominaciones que se cometen en el templo. Me llama la atención en este sentido, porque en el versículo 4 dice acá: y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad. Acá le está hablando a Ezequiel. Y pongo una señal en la frente de los que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Me llama la atención porque en el versículo 5 dice: pero a los otros dijo: y yo lo oí, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No tenga piedad vuestro ojo, ni perdonéis. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toques a ninguno sobre quien esté la señal. Llama la atención porque entonces el pueblo de Israel y el pueblo del Señor debe de entender que sobre aquellos
que está la señal del Señor sobre aquellos que el Señor ha guardado, no va a venir destrucción. Esto es para ti, mi amado hermano. Si la señal del Señor está contigo, no va a venir destrucción. Van a seguir viniendo acontecimientos, fenómenos atmosféricos, va a ser afectada la tierra, pero la Biblia dice caerán 1000 y 10.000, pero a ti no llegará. Eso es lo importante, que la mano del Señor esté sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu hogar. Oremos para culminar. Padre, te damos gracias por esta preciosa noche de enseñanza y de aprendizaje. Bendecimos tu nombre, Papito Santo, y te pedimos que cada día aumentes más nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, y que podamos, bendito Salvador, conocer los misterios de tu palabra. Gracias te damos, bendice cada hogar y cada familia, Señor, y que podamos recibir con deleite y con gozo lo que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.